Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Ayatomía con Nilla Rúa. Bien, como primer video les daré una pequeña introducción al canal, el cual va a abordar todos los temas referentes a la anatomía. Bueno, como estudiante de medicina he observado de cerca que para muchos estudiantes del área de salud en general se les hace complicado el estudio de este curso, por muchos motivos. Uno de estos es la poca cantidad de material audiovisual. Es por ello que, sujetándome de la pasión por este curso, vengo a compartirles mis conocimientos y de esta manera contribuir a la formación de los futuros profesionales del área de salud. Y sin más que decir, empezaremos con lo fundamental, con lo necesario de este curso, que viene a ser generalidades de la anatomía. Dentro de esto vamos a abordar los temas de la posición anatómica, los planos anatómicos y terminamos con términos anatómicos topográficos. Bien, la posición anatómica viene a ser una postura en la cual se utiliza como una constante a nivel mundial y su importancia radica en que nos va a evitar ambigüedades y va a permitirnos localizar e identificar estructuras en nuestro cuerpo con mucha precisión. Eh, para considerar nosotros una posición como anatómica, va a ser necesario que cumpla con ciertas características, las cuales son que la persona a la que, en el cual vamos a hacer ese estudio, vamos a identificar, ¿no? Debe estar de pie, tiene que tener la cabeza y los pies dirigidos hacia adelante, los brazos estén extendidos y adosados al cuerpo, con las palmas mirando hacia adelante. Este último punto es bastante importante. Miembros inferiores tienen que estar paralelos y con los talones juntos. Algo que agregar sería que la punta de los pies estén ligeramente separados. Bueno, aprovechando esta imagen que tenemos, eh, hablaremos sobre lo que es la línea media anterior y posterior. Estas líneas son líneas imaginarias, las cuales se van a trazar por la mitad del cuerpo, así como podemos ver en la imagen, y que nos va a permitir, como que nos va a servir de referencia en temas que vamos a hablar en este video más adelante. Bien, ahora hablaremos acerca de los planos anatómicos, que también pueden tener el nombre de cortes imaginarios, o cortes, vienen a ser cortes imaginarios, ¿no? Bueno, en este caso nos va a permitir dividir estos planos, nos van a permitir dividir al cuerpo o estructuras específicas y hasta órganos, ¿no? Hasta órganos en planos, en diversos planos. Y esta variedad nos va a permitir observar diferentes estructuras, puede ser tanto externas e internas de diferentes ángulos. La importancia de estos planos, de estos cortes, radica en que, bueno, en el caso de la cirugía nos va a servir bastante estos planos, en el caso de la clínica también, y en el caso de la anatomía nos sirve en la disección. Bien, pasamos al primer punto, que es planos frontales, o también llamado coronal, el cual es un plano vertical que nos va a dividir al cuerpo en dos mitades, en una posterior y en una anterior. En palabras más sencillas, atrás y adelante. Bien, el siguiente plano viene a ser el plano transversal, que también es llamado axial, el cual igual va a dividir al cuerpo en dos mitades, pero ya en un plano horizontal, en un corte horizontal, como podemos ver en la imagen, en una región superior y en una región inferior. Eh, Esto también se puede hacer a estructuras específicas, como les mencionaba anteriormente. Así como podemos ver en la imagen, en el pie se está haciendo un corte de la misma manera, un corte axial. Ahora pasamos al plano medio sagital. Este plano medio sagital va a coincidir con lo que es la línea media anterior y posterior que habíamos hablado hace un rato. Y esto nos va a dividir al cuerpo en dos mitades, igual de la misma manera en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Ahora bien, tenemos variaciones de este plano medio sagital que ya no van a tener ese nombre, sino simplemente van a ser llamados planos sagitales. Estos planos sagitales van a ser cortes que se van a hacer paralelamente al plano medio sagital. Es por ello que este
estos planos sagitales también toman el nombre de planos parasagitales. Como ya les mencionaba, estos planos pueden hacerse también en estructuras específicas. En este caso estamos viendo en la mano y en el pie. Ahora, puesto que los planos anatómicos no solo se pueden hacer a cuerpo completo, también se puede hacer a órganos, como les decía. Eh, Esto puede ser, por ejemplo, aquí tenemos una muestra, una imagen donde podemos ver que al cerebro se le ha hecho un plano frontal, un corte coronal, en donde nos permite observar estructuras internas, que tal vez si hacemos un corte a cuerpo completo no nos vamos a poder observar. También un corte transversal, un, un corte sagital, un corte medio sagital, en donde igual de la misma manera nos está permitiendo ver de diversos ángulos, de diversas vistas, diferentes estructuras, ¿no? Bien, pasamos ahora a los términos de relación, bueno, que son parte ya de los términos anatómicos topográficos. Estos términos de relación van a ser parte de la terminología anatómica y nos van a permitir relacionar y ubicar en el espacio estructuras y órganos del cuerpo. Por ejemplo, tenemos al término craneal y al caudal, el cual nos va a referir cuando una estructura está más cerca del cráneo o más cerca de la cauda o más cerca del pie, ¿no? En otras palabras. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, podemos utilizarlo al relacionar el ombligo y el pectoral. Podemos mencionar que el ombligo es caudal en relación al pectoral o viceversa. Ahora bien, también tenemos al dorsal y ventral, que nos va a referir cuando una estructura está dorsal, quiere decir hacia atrás, hacia el dorso, hacia la espalda. Ventral nos refiere al vientre, hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando una estructura esté más hacia atrás, va a tomar el nombre de dorsal, mientras que cuando esté más adelante, va a ser una relación de ventral, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos relacionar el esternón y las vértebras torácicas. Entonces, el esternón, podemos decir que el esternón se encuentra ventral en relación a las vértebras torácicas, o de la misma manera viceversa, ¿no? Bien, también tenemos el término medial y lateral. Para esto tenemos que tener en cuenta la línea media anterior y la línea media posterior. Estas dos líneas imaginarias nos van a permitir, nos van a servir de referencia. Es decir, cuando una estructura esté más cerca de esta línea media, se va a decir que es más medial, mientras que cuanto más se aleja, va a decirse que está más lateral. Por ejemplo, el oído es lateral en relación a la nariz, ya que la nariz está más cerca, ¿no?, de esta línea media. Bien, ahora tenemos lo que es el dorso y la palma o planta. En este caso, podemos decir, por ejemplo, en el caso del pie y de la mano, el dorso de la mano va a ser la cara que está hacia atrás, mientras que la palma va a ser lo que está hacia adelante, ¿no?, lo que está anteriormente. Ahora bien, en el caso del pie, el dorso va a estar hacia arriba y la planta va a ser lo que va a estar en contacto con la superficie, ¿no? Ahora también tenemos el término inferolateral e inferomedial. Bueno, como pueden observar, esto es la unión de dos palabras, es inferior y lateral, inferior y medial, ¿no? Entonces nos refiere que una estructura está hacia abajo y hacia el lateral o hacia medial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso igual del pectoral y el ombligo, vamos a utilizar este ejemplo. Eh, Podemos decir que el ombligo se encuentra inferomedialmente al pectoral. También hay otro término que es el superficial, intermedio y profundo. Esto se utiliza con mayor frecuencia cuando nos referimos a las capas de cierto órgano. Por ejemplo, en este caso el corazón, que va a tener como capas el endocardio, el miocardio y el pericardio. La capa superficial va a ser el pericardio, intermedia va a ser miocardio y endocardio va a ser el profundo. Entonces podemos decir que el endocardio es más profundo que el miocardio. Y así podemos jugar con estas capas, con las palabras, ¿no? Y relacionar estas capas. Bien.
También tenemos el término externo e interno, que nos va a referir cuando una estructura se aleja más o se acerca más al centro de un órgano, o del órgano al que pertenece, o de la cavidad en la que está. Por ejemplo, podemos decir que el corazón es más interno en relación a los músculos pectorales. También tenemos el término proximal y distal, el cual nos va a referir cuando una estructura está más cerca de su raíz o se aleja más. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los miembros superiores o de los miembros inferiores, en el caso del miembro superior, por ejemplo, la raíz vendría a ser lo que es el hombro, ¿no? Entonces, digamos que el codo, pues, es más proximal que la mano, porque se acerca más hacia la raíz de este miembro superior. Y de la misma manera, distal vendría a ser la mano, ya que es la que más se aleja de la raíz de este miembro. Ahora bien, tenemos los términos bilateral y unilateral, que son términos ya de cantidad, digamos. Entonces, digamos, cuando un órgano está en dos, digamos, en una unidad en una cantidad de dos, va a ubicarse a cada lado. Por ejemplo, tenemos los ojos, los pulmones, los riñones y los oídos, van a ser órganos bilaterales. Y lo contrario a esto sería, o digamos que lo unilateral sería que esté en una sola unidad, ¿no? En el cuerpo. Por ejemplo, la nariz, la boca, el ombligo o estructuras internas como el corazón. También tenemos ipsilateral u homolateral, que es lo mismo, y que nos va a referir cuando una estructura está en el mismo plano, ¿no? En el mismo lado, digamos. Por ejemplo, que el hombro derecho es ipsilateral al pie derecho. Y así, de la misma manera, ¿no? Hacia el lado izquierdo también podría ser. Lo opuesto a lo que acabamos de hablar sería contralateral, que es en el lado contrario. Digamos, si nos referimos al codo izquierdo, lo contralateral sería el codo derecho. Entonces, de esa manera podemos relacionar estas estructuras, ¿no? Utilizar estas palabras. Bueno, ahora pasamos a lo que son los términos de movimiento, que también nos van a referir para referirnos más preciso, para ser más precisos al describir un movimiento, ¿no? Un movimiento anatómico. Por ejemplo, tenemos el término flexión y extensión, que para poder entender mejor esto o facilitarnos el entendimiento de esto, vamos a ubicarnos o vamos a irnos al ángulo que se va a formar digamos, al doblar, ¿no? Eso, o al girar esta articulación. Digamos, en el caso de la mano, en el caso del codo, flexión va a llamarse cuando el ángulo que se va a formar a nivel del codo va a ser menor, se va a llamar flexión, mientras que cuanto más se agrande este ángulo, va a llamarse extensión. De la misma manera sucede en el pie. A nivel de la región poplitea, podemos ver que digamos que se está doblando, esta articulación está girando. Entonces, cuanto más este ángulo que se va a formarse, cuanto más pequeño se haga, va a ser flexión, mientras que cuanto más se agrande, va a ser extensión. También tenemos otros ejemplos acá cuando movemos a nivel del hombro, en la articulación del hombro o en la articulación coxofemoral a nivel del miembro inferior. También igual desde la cintura también puede haber la flexión lateral, que es hacia el costado, ¿no? Hacia el lado. Entonces, cuanto más lateral se haga, va a ser una flexión. Entonces, cuanto más se aleje, va a ser, digamos, una extensión, ¿no? Entonces, tomarlo desde ese sentido. Ahora también tenemos lo que es a nivel de la muñeca. Igual sucede lo mismo con el dedo pulgar. Y la flexión dorsal o la dorsiflexión y la flexión plantar, ¿no? El cual nos va a referir cuando vamos a levantar el pie, va a ser flexión, mientras que cuando vamos a descender la punta del pie, va a ser flexión plantar. También tenemos los términos abducción y aducción. Bueno, para entender mejor esto, vayámonos a la única diferencia que hay en estas dos palabras, que es la B que está presente, ¿no? En abducción.
y relacionar la B con la palabra abrir. Entonces, al momento, si nosotros decimos abducción, que es decir, queremos abrir, ¿no? Abrimos la mano. Entonces, de esa manera podemos recordar mejor este término. Así como podemos ver en la imagen, el miembro superior sucede igual de la misma manera en el miembro inferior. Eh, Aquí también sucede en los dedos. Podemos ver un ejemplo en los dedos, con los dedos. Y aquí también podemos ver otro término que es la circunducción, que es, digamos, el movimiento circular que podemos hacer con el miembro inferior y con el pie, ¿no? Ahora también la rotación medial y lateral, el cual va a ser una rotación que podemos hacer con todo el miembro superior, digamos, o todo el miembro inferior, en el cual si nosotros vamos a rotar en dirección hacia lateral, hacia afuera, digamos, va a ser una rotación lateral, mientras que lo contrario va a ser una rotación medial. Esto lo mismo puede suceder en el cuello o a nivel del tórax. Eh, También tenemos lo que es la pronación y la supinación, que son términos más sencillos tal vez de poder recordar. Por ejemplo, podemos relacionar que la supinación, podemos relacionarlo con la palabra súplica, es decir, que la palma de la mano esté mirando hacia arriba. Entonces es como un gesto de pedir una súplica, ¿no? Entonces podemos relacionarlo con eso y como que se nos va a hacer más sencillo. La pronación sería lo opuesto a esto, que el dorso de la mano esté mirando hacia arriba. Entonces, de esa manera, recordar estos términos. También tenemos la inversión, en el cual intentamos que la planta del pie gire hacia medial, en el cual va a tomar el nombre de inversión, mientras que cuando mire más hacia lateral, cuando querramos girar hacia lateral, va a llevarse eversión. También tenemos el término oposición y reposición, el cual podemos hacerlo con el dedo. Podemos oponer al dedo pulgar a los otros dedos, mientras que cuando vamos a hacer lo opuesto va a ser reposición. También, por último, tenemos el término protrusión y retrusión, o que es lo mismo, protracción y retracción. Como podemos ver en la imagen, es cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la mandíbula, llevamos hacia adelante, vaya a tomar el nombre de protrusión, mientras que cuando hacemos lo contrario, llevamos hacia atrás, va a tomar el nombre de retrusión. Y lo que es la elevación y el descenso. Esto podemos hacerlo con los hombros, así como en la imagen. Cuando elevamos, elevación, descenso. Son términos yo creo que más sencillos de poder recordar, más que estamos más familiarizados, ¿no? Y bien, espero que me hayan prestado atención y gracias por eso. Espero se suscriban y estaré subiendo videos con frecuencia. Gracias.